Hola, estimados estudiantes. Hoy continuamos con un tema más de la materia, de física 2. Entonces, hoy día vamos a empezar con energía eléctrica y potencial eléctrico. Especialmente vamos a ver la parte de potencial eléctrico, que es bien interesante y bien importante. ¿Ya? Y está metido algunos conceptos en la vida diaria, aunque no nos creamos, por ejemplo, la palabra volt, ¿no? Que viene de voltio, ¿no? Y es una unidad para medir la diferencia de potencial. Ya vamos a ver que está relacionado la palabra voltio con la diferencia de potencial, que en realidad es una variante de energía potencial. Ok, entonces vamos a ver primero energía potencial, luego vamos a ver energía potencial eléctrica. La primera es en general y la segunda es ya específicamente la materia, el potencial eléctrico. Luego vamos a ver cálculo del potencial a partir del campo. Luego vamos a ver el potencial generado por cargas puntuales. Recuerden ustedes qué estamos haciendo en todos estos capítulos que hemos estado viendo. Primero analizamos cargas puntuales, luego distribuciones, y las más importantes son, por ejemplo, un hilo cargado, luego está un anillo y luego una superficie circular. De ahí podemos extendernos a las demás. Y en algún caso hicimos una distribución volumétrica, una esfera. Ya con eso cubrimos gran parte de la física para este nivel, ¿no? Luego vamos a ver el potencial eléctrico de distribuciones de carga, pues, ya lo hemos dicho, anillos, esferas, y luego el cálculo del campo a partir del potencial. Ok, entonces, primero, haremos una breve introducción. ¿Qué es el potencial? ¿Recuerden ustedes un poco de los conocimientos de física 1 cuando su profesor seguramente cuando estaba definiendo la energía que viene del pop trabajo? En realidad la energía se define primero en función del trabajo. Recuerden ustedes que el trabajo en general es fuerza por distancia, pero hay dos términos adicionales que son importantes. Cuando tenemos que el trabajo es fuerza por distancia, es cuando tenemos una fuerza que no varía en el tiempo, y además la fuerza y la distancia son paralelos. ¿Ya? Entonces esa es una definición demasiado particular. En realidad la definición más general es esta: fuerza, la que está con el mouse, por producto escalar del diferencial de distancia. Aquí estamos tomando que la fuerza en realidad es una función del tiempo o de la posición. Entonces va cambiando, por eso está dentro de la integral. Si no estuviera, bueno, sale de la integral. Entonces tendría fuerza, producto escalar de la distancia. ¿Ya? Entonces, eso es el trabajo. O también podemos llamar el... Ya tenemos la letra U. U en B, que podemos ver donde está el chico aquí con la patineta en la parte en la parte superior, y U en A, donde la energía en el punto más bajo del tubo, cosa de que solamente tenga energía cinética. Entonces, recuerden ustedes, la energía se define a partir del trabajo, y el trabajo es una relación circular si quieren. Entonces la idea es esa. Entonces, cuando tengo energía potencial, recuerden ustedes de que en general para esta materia hay dos tipos de energía, digamos. En realidad la energía es una sola, pero es como una moneda de 5 bolivianos. Entonces la moneda es única, pero tiene dos caras. Entonces una donde está el escudo y el otro lado donde está el valor de la moneda. Entonces, una, un lado sería la energía cinética, que tiene que ver básicamente con la velocidad que tiene el objeto, y el otro sería la energía potencial, que viene con la posición del objeto respecto de un campo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este chico que está practicando skate en un tubo, en esta posición solamente tiene energía potencial, pero a medida que va descendiendo va ganando velocidad, lo que significa que va ganando energía cinética, pero a la vez va perdiendo energía potencial.
hasta el lugar más bajo, ya donde solamente tiene energía cinética. Entonces, a medida que sube, pasa lo contrario, va perdiendo energía cinética y va ganando energía potencial hasta un punto, ¿ya? Este caso, digamos, es un tipo de energía potencial gravitacional. Eso por eso les digo física uno, pero la definición es la misma. Entonces, cuando tengo yo situaciones eléctricas, por ejemplo, en rojo tengo una carga que emite líneas de campo, en este caso es positiva, y tengo en azul una segunda carga que está inmersa en estas líneas de campo. Entonces ya hemos visto esto, de que entre estas dos cargas existe una fuerza, dependiendo del signo de la carga azul. Si es negativo va a ser del tipo atractiva, o si es positiva va a ser del tipo eh, repelente, o sea, lo va a empujar hacia el lado, hacia afuera, digamos. Entonces, llevar la carga azul hasta B, hasta un punto cercano a la carga roja, ¿ya? Implica hacer un trabajo, ¿ya? Entonces, cada vez que recorre la carga Q un pedacito, un DL, un diferencial de longitud, ¿ya? Entonces lo que hacemos es un diferencial de trabajito, digamos un trabajo pequeño, digamos, un trabajito. Entonces la sumatoria de todos estos pedacitos me va a dar el trabajo total, que es llevar de A hasta B la partícula, ¿ya? Entonces, recordemos que la fuerza para nosotros es carga por el campo eléctrico, ¿ya? Entonces hay una similitud. Cuando hablamos de fuerza, en realidad estamos hablando indirectamente de campo eléctrico. Hay una cantidad de proporcionalidad que es la carga. Entonces, mayor carga, entonces pues, va a hacer que el campo eléctrico, que la fuerza sea mayor, perdón. Entonces, sustituyamos este valor en la ecuación anterior para obtener que este valor U, que ya vemos que es la energía potencial, ya lo vamos a definir un rato, U en B menos U en A, o sea, la energía potencial en B menos la potencia en A igual en A, es igual al trabajo. Eso es lo que me dice. ¿Ya? Entonces el trabajo por la definición es la integral de ir de A hasta B de la fuerza, que en este caso es carga por el campo eléctrico, por producto escalar, la diferencial de longitud, que son estos pedacitos que les decía. Entonces estamos integrando, entonces en realidad estamos sumando. Ok, entonces ya tenemos una definición. Entonces que el potencial en B menos el potencial en A es igual al trabajo. Y es la definición de trabajo de física 1. Trabajo es la variación de la energía potencial menos menos la variación de la energía potencial. ¿Qué significa? Que ha cambiado la energía potencial. Ha cambiado en A y en B. Entonces eso se llama variación. Ok, entonces veremos la energía potencial eléctrica tal como. Entonces, tengo mi carga Q en azul y mi carga Q minúscula en rojo. Y yo quiero, estas dos interactúan, eso ya lo hemos visto, ¿no? Con sus respectivas líneas de campo. Entonces, entre estas dos, digamos que son del mismo signo, entonces existe una fuerza del tipo repelente. Entonces, entre ambas se repele. Esta fuerza, por ejemplo, está marcada en rojo, tiende a escapar, empujarlo hacia afuera o a repelerlo. Entonces, de alguna forma, la partícula Q minúscula va de A B por alguna trayectoria. Esta es una trayectoria arbitraria. Entonces, ¿qué sabemos? Tenemos la carga, la podemos medir o nos la han dado. La carga mayúscula también. El punto A lo conocemos, que está referido respecto de la carga azul como R sub A, o sea, la distancia de la carga donde estaba primero la carga. Luego tengo el punto B, que significa que es el lugar donde va a estar la carga. Y finalmente, esta distancia R, que es donde está en este momento la carga. Ok,
Entonces voy a tener tres situaciones, antes, después y ahora. Entonces, en esta trayectoria que como les digo es arbitraria, tengo de que la dirección del movimiento está con este vector azul, que lo hemos marcado diferencial de longitud, ¿no? Entonces, haremos un poquito de geometría. Por propiedad, esta flecha roja que es la fuerza, lo puedo llevar aquí al gráfico que está a la derecha, ya lo puedo transponer. Y la flecha con azul, conservando su dirección, lo puedo poner aquí. Y entre ambos hay un ángulo tita. Entonces, veo que la fuerza y la diferencial de longitud hay una relación que los une y es el ángulo. ¿Ya? Entonces, recuerden ustedes el producto escalar, que es fuerza, digo, en realidad es el vector 1 por el vector 2, ¿ya? Es igual, si opero escalarmente es igual al módulo de F por el módulo de DL por el coseno que existe entre ambos vectores. Ese es el producto escalar. Entonces, fíjense, la variación del trabajo que hago de llevar de A a B, o sea, es igual a la fuerza por la distancia, producto escalar, de forma vectorial. Y si yo integro, entonces la variación del trabajo va a ser toda la sumatoria de estos pedacitos que estamos viendo, va a ser la fuerza para mí es Q campo eléctrico por DL. Y como en este caso, E y L están unidos por el producto escalar, desarrollando tengo que L es la fuerza de L por el coseno del ángulo. Ahora, como este paso, este de L es tan pequeño como nosotros queramos, ¿ya? Cuando lo hago más pequeño, significa que esta flecha es más pequeña, más corta, más corta, más corta, y va a llegar a un momento a confundirse con la línea negra, que es la trayectoria. Entonces, básicamente son paralelas, digamos, ¿ya? O perpendiculares, digamos. Entonces, ese momento es lo que estamos buscando, ¿ya? Entonces, lo que queremos es de que la fuerza y DL sean paralelos, ¿ya? Entonces, lo que estamos haciendo es eso. Entonces, tita es igual a 0. Coseno de 0 es 1. Entonces, lo que estoy haciendo es que el trabajo sea la integral de fuerza por dr. ¿Ya? O si quieren, podemos llamarlo así. Para que sea más claro. La proyección de dl en el vector fuerza es este vector de R. ¿Ya? Es este pedacito de aquí hasta aquí. Ese es el paralelo. ¿Ya? Entonces, digamos, es su componente, su proyección, digamos. Estamos buscando, si este componente, si este vector en azul lo divido en sus componentes, voy a tener una componente en X y otra componente en Y, digamos, pero uno de ellos va a coincidir con la fuerza. Entonces, eso es lo que estoy escribiendo. Entonces, va a ser la fuerza por dr. El trabajo, entonces, fuerza por dr. Ya, prescindimos del punto porque ya son escalares. Ok, entonces, pero para mí la fuerza, aparte de que se carga por campo eléctrico, en realidad es la ley de Coulomb también. Entonces el trabajo va a ser de llevarlo desde una posición R sub A hasta una posición R sub B, o sea, desde aquí hasta aquí, va a ser 1,4 pi epsilon sub 0, que ya sabemos la constante K. Estamos aplicando la ley de Coulomb, que es fuerza es igual a esto, va a ser la carga por la carga en minúscula, dividido entre la distancia que existe entre los dos al cuadrado, o sea, este R, por diferencial de R. Esto no ha cambiado. Ok, integramos. Entonces, esta integral es sencilla. Q y Q minúscula salen de la integral, 4pi epsilon también por ser constantes. Entonces, probablemente tengo que integrar R sobre R cuadrado. Eso es facilito. Entonces me da este resultado. 1 sobre RA, ya evaluando sus límites, menos 1 sobre RB. Entonces, el trabajo de llevar una carga, ya, esta Q minúscula, de un punto a otro, que está inmerso en un campo generado por la carga mayúscula, es este. Es la carga mayúscula, carga minúscula, 4pi epsilon sub 0, 1 sobre RA,
menos 1 sobre RB. Ok, este resultado es importante y lo vamos a usar más adelante. Ahora, el trabajo entonces, si desarrollo esto voy a tener Q minúscula 4pi epsilon por 1 sobre RA menos Q minúscula 4pi epsilon sub 0 por 1 sobre RB. Entonces, yo le puedo poner un nombre a esto, porque tiene una forma. Eso se le pone, o se le da el nombre de energía potencial eléctrica. A este valor se le pone 1, 4 pi epsilon sub 0, la carga Q minúscula sobre R, no R cuadrado, se le llama energía potencial elástica. Noten ustedes que hemos usado la misma deducción para deducir, por ejemplo, la energía potencial elástica, la energía potencial gravitatoria y ahora la energía potencial eléctrica. Entonces se le asigna un nombre de esta forma. Entonces voy a tener que el trabajo en realidad es menos la variación de la energía potencial, que es la energía potencial en A, menos la energía potencial en B. Ok, entonces el trabajo está relacionado con la energía potencial. Eso lo sabemos desde física 1. Pero es bueno recordar. Antes de que se me pase, esto es válido cuando las fuerzas son del tipo conservativo, ¿ya? Y casualmente las fuerzas eléctricas son del tipo conservativo. ¿Ya? Si no, estas ecuaciones no valdrían, sino habría que reformularlas. Ok, entonces ya tenemos una ecuación que nos va a servir, que es fundamental, que el trabajo es igual a la variación de la energía potencial. ¿Y cuál es la energía potencial? Es 1 sobre 4 pi epsilon, si quieren llamarlo K, carga por la carga minúscula R. Entonces tenemos eso. Ahora, el potencial eléctrico no es lo mismo que energía potencial, ¿ya? Entonces, definimos la diferencia de potencial eléctrico, delta B, como la diferencia de la energía de potencial eléctrico, por unidad de carga de prueba. O sea, la Q sub 0 estamos llamando la carga de prueba. En este caso sería Q1 más. Entonces, una vez más leeremos. Definimos la diferencia de potencial eléctrico, que a la larga lo vamos a llamar voltaje. Definimos la diferencia de potencial eléctrico, delta B, como la diferencia de la energía potencial eléctrico por unidad de carga de prueba. En otras palabras, estoy uniendo el potencial eléctrico, que está del lado izquierdo, con la energía potencial, este U. ¿Ya? Entonces tiene que haber algo que me iguale estas dos ecuaciones, porque las unidades no son las mismas. En un caso son las unidades de energía, en el sistema internacional es el joules, y en el otro lado, ahorita vamos a ver, no son joules, son voltios. Entonces la relación que me enlaza es la carga. ¿Ok? Entonces eso significa de que cuando hablo de voltaje, en realidad estoy hablando de energía, de energía potencial eléctrico, con un factor de escala, ¿no? Que es el delta Q, la carga. Desarrollando la anterior ecuación, vemos que el voltaje en B menos el voltaje en A es la energía potencial en B menos la energía potencial en A dividido entre la carga. O más genéricamente, si quieren, la variación de la energía del potencial, delta B, es igual a directamente la energía potencial eléctrica sobre la carga. Ahora, esto no se lo mide. Ustedes seguramente alguna vez han visto un tester y lo primero que hacemos es meterlo, por ejemplo, las clavijas del tester. Tiene su nombre, déjeme acordarme. Pero son los cables que se conectan al tester o al multímetros, que es su nombre correcto. Entonces es negro y rojo generalmente. Entonces, si esos dos cables lo conectamos por ejemplo, a un enchufe de línea de su casa, nos va a dar 220 voltios. O 110 si todavía tienen una casa antigua. En las casas antiguas todavía existe 110
o 220 o ambos. Entonces, ¿qué estamos midiendo en realidad? Estamos midiendo la diferencia de potencial, ¿ya? Que es igual a la diferencia de energía potencial dividido sobre una carga. La idea es la siguiente, ¿ya? Cuando voy a hacer una analogía con la energía potencial gravitatoria. Por ejemplo, tengo un precipicio que mide unos 220 metros y tengo un hombrecito en la parte superior y salta y este empieza a caer. Entonces significa de que su energía potencial en un punto es masa gravedad por la altura, sería entonces la masa del hombrecito, la gravedad ya sabemos que es 9.8 y la altura, que es respecto del piso que va a ser 220 metros. Calculamos entonces cuál es su energía potencial. Entonces el hombrecito a medida que va cayendo va ganando energía cinética y va perdiendo energía potencial hasta llegar al piso donde va a tener energía potencial cero, pero tiene energía cinética. En otras palabras, su energía no se ha perdido, sino ha cambiado, ha ido de potencial a cinética. Aquí pasa lo mismo. Entonces, en vez del hombrecito, tenemos en realidad cargas. Entonces, si la carga se cae, por este precipicio basanco, lo que pasa es que está yendo de un potencial mayor, de un potencial, sí, de un potencial a otro. O sea, está cayendo del potencial A hasta el potencial B. No se olviden que aquí tiene que ver la carga de la partícula. Ya en el caso del hombrecito que caía no pasaba nada, pero en este caso sí. Si la partícula tiene carga positiva, se va a ir hacia arriba. Y si tiene carga negativa, se va a ir hacia abajo. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, cuando yo mido la diferencia de potencial, estoy realmente midiendo esta altura. ¿Ya? Analógica, digo, en analogía. Eso es lo que estoy haciendo. Estoy midiendo energía de una potencial en realidad. Ok. Sus unidades es un volt, o sea, los voltios, es igual a joule, unidades de energía, sobre coulomb, que son unidades de carga. Entonces, joule sobre coulomb es voltio, directamente. Ahora, veremos el cálculo del potencial a partir del campo. Esta ecuación va a ser importante. Nuevamente, el potencial hemos definido que es el trabajo de llevar una partícula desde A hasta B dividido entre la carga, ¿no? El trabajo. No se olviden que el trabajo es igual a la energía cinética en un caso y en otro caso a la variación de la energía potencial menos la variación de la energía potencial. Por eso el signo. Entonces, desarrollando esto veo que menos la integral del trabajo, fuerza por distancia. Así de simple. Entonces, pero yo sé que la fuerza es el campo eléctrico, ¿ya? Y por la carga. Entonces la carga se sale y se anula. Entonces tengo que la variación del potencial, delta B, es igual a la integral menos la integral que va de A hasta B del campo eléctrico por el producto escalar, perdón, por la diferencial de ds, que significa que en realidad estoy haciendo un circuito, ¿ya? O sea, una línea, diferencial de línea, un segmento de línea. ¿Qué significa esto? Recuerden ustedes que cuando opero dos vectores de forma con el producto escalar, me da un escalar, ¿ya? O sea, vector punto vector me va a dar un escalar. Entonces, el resultado de esta integral, por más complicado que sea, va a ser un número. Entonces, el potencial o la variación del potencial es un número, es un escalar. Entonces, ¿qué me está haciendo esta ecuación? Me está uniendo la, un vector, que es el campo eléctrico, con un escalar. O sea, esta operación me está volviendo el vector campo eléctrico en un escalar que se llama potencial. Sí, potencial. ¿Ya? Esto es importante. Porque si puedo ir de un lado, también puedo ir del otro. Si yo tengo el potencial, puedo averiguar el campo eléctrico. Y si tengo el campo eléctrico, puedo investigar cuánto es el potencial. Entonces, una relación, digamos, de igualdad. Nunca más, mejor dicho, que el igual esté ahí. Entonces, ya tenemos otra ecuación que es muy importante. La unión o que me une el campo eléctrico con el potencial.
Ok, ahora sí haremos un poquito de algo más práctico. El potencial generado por cargas puntuales. En realidad, si yo tengo dos cargas, ya, entre ellas van a interactuar. Entonces, pero entre ellas va a haber un potencial, ¿ya? Pero no necesariamente están en la misma línea. Bueno, vamos a ver con un ejemplo. Entonces, ya sabemos que el potencial, en realidad, la variación del potencial es la variación de la energía potencial dividida entre Q sub 0, que es Q sub 0, 4pi epsilon sub 0, 1, 4, 1 sobre dB. Esto ya lo hemos deducido. Entonces, la distancia que existe del punto donde estoy investigando cuánto del potencial a una de la carga o a la otra carga. Entonces, el potencial va a ser la energía potencial sobre Q sub 0, 1 sobre 4pi epsilon sub 0, Q sobre R. ¿Ya? Entonces, haremos un ejemplo. Ejemplo, ¿cuál es el potencial en el punto X? Aquí. Equidistancia de las cargas más 4 y más 5 microcoulombs, o sea, A, B, 4 y 5. Y equidistancia de las cargas de 4 y 5 microcoulombs y a 30 centímetros del punto medio de la recta que las une, si las cargas están separadas 80 centímetros. En otras palabras, esto me dice de que entre A y B hay 80 centímetros, pero del punto medio, o sea, los 40 centímetros, hay una 30 centímetros. Recuerden, esto se vuelve directamente Pitágoras. Entonces, la distancia entre A y X es simétrica de X a B. Entonces, si calculo uno, le calculo otro. Entonces, por Pitágoras. Entonces, tengo 40, 0,4, perdón, metros. Aquí tengo 0,3. Entonces, aquí la hipotenusa va a ser 0,4 al cuadrado más 0,3 al cuadrado y raíz de eso. ¿Ya? Entonces, eso va a ser, a ver, lo tengo calculado aquí. Entonces, el potencial en el punto X, ¿ya? Va a ser, no se olviden, no es un vector el potencial, es un escalar. Entonces, va a ser la suma de el potencial de A más el potencial de B. Significa que voy a hacer simple. Si calculo entonces el potencial producido por A en el punto X y luego calculo el producido por B en el punto X, la simple suma me va a dar el potencial. Entonces, aquí lo tengo. Entonces, el potencial producido por la carga de la izquierda, el de 4, va a ser 1 4 pi epsilon, la carga sobre la distancia que lo separa. Entonces, tengo 1 4 pi epsilon sub 0 vale 8.85 por 10 a la menos 12 y la carga vale 4 por 10 a la menos 6 microcoulombs. Esto es 4, 10 a la menos 6 es micro. ¿Ya? Entonces la distancia que los separa es 0,5, medio metro. Ya lo pueden calcular. 0,4 al cuadrado será 4 por 4, 16. 0,16 más 3 por 3, 9. 0,09. Entonces sería 16 más 9. Sería 23. 0,23. Raíz de 0,23 me va a dar casi 5. 5 directamente. 0,5. Ok, entonces tengo este valor. Calculando me sale que vale 7000, no, 71.934 voltios. Ahora calculo el potencial con la carga de la derecha. Entonces tengo 1 4 pi epsilon sub 0 Q sobre R. Ya sabemos que es esto, 4 pi, 8.85 por 10 a la menos 12. Ahora sí, la carga que es 5 por 10 a la menos 6, dividido entre 0,5, que es la distancia de X a B. Y me da 8.000, no, 89.918 voltios. Entonces el voltaje que tengo en X va a ser la suma. 7.2, 9. Estoy redondeando por si acaso, por 10 a la menos 4, o la suma directa que es 161.852 voltios. O si quieren, 161 kilovoltios. ¿Ya? Entonces, esta sería una forma de hacer.
Entonces hay problemitas muy bonitos de diferente geometría. Por ejemplo, un cuadrado, tengo cuatro cargas y calcular el potencial en el medio y así sucesivamente. Les voy a mandar una práctica con problemas de ese tipo. Ahora, continuemos. El potencial eléctrico de distribuciones de campo continuo. Ok, en este caso ya no tengo cargas puntuales, tengo cargas, distribuciones de cargas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo un hilo donde tengo una distribución de cargas. Significa de que tengo que utilizar la densidad lineal en un caso. Y si tengo distribuciones en superficies, tendré que utilizar la densidad superficial. Y si tengo algún volumen, tendré que utilizar la densidad volumétrica. Recuerden ustedes que en algún capítulo habíamos definido cómo es primero, la densidad lineal, lambda, que es la diferencial de carga sobre diferencial de línea. Ya, entonces podemos sustituir dq por ese valor. Y la densidad superficial, que se denota generalmente sigma, es la diferencial de carga sobre la diferencial de superficie. ¿Ya? Entonces, también en su momento lo vamos a utilizar. Entonces, si yo tengo eh, un diferencial de carga, entonces el potencial va a ser también una diferencial de potencial. No va a ser el potencial total. Perdón. Entonces, si yo quiero calcular esto, tengo que sumar todos los potenciales debidos a esa distribución de carga, o sea, de las pequeñas carguitas. Entonces, integrando, voy a tener que el potencial va a ser 1,4 pi epsilon sub 0, o CAC si quieren, por la integral de Q sobre R. Genial, entonces haremos el primero. Si mi distribución de carga es un hilo que está cargado uniformemente y me piden hallar el potencial en el punto P. ¿Ya? Entonces, esto ya lo habíamos hecho con el campo eléctrico, todo. No va a variar demasiado. Pero, noten ustedes que la distancia R está en función de la distancia y de Z. Entonces, R es la hipotenusa de Z y de Y, ¿no? Del triángulo que hemos formado. Entonces, aplicando la ecuación que tenemos, y tenemos límites, ¿no? Que va desde menos L medios hasta L medios. Entonces tengo esto, la ecuación, 4pi epsilon sub 0, diferencial de carga sobre R, y sustituyo la densidad lineal de carga, que es lambda por dz, perdón, déjeme retroceder, aquí, dq, aquí hay un pedacito de todas las cargas, entonces la lambda va a ser dq sobre dz. Entonces voy a tener lambda de z y r. R, como les dije, es la hipotenusa. Entonces voy a hacer la raíz de z cuadrado más y cuadrado y ya está. Integro esto. 1 sobre 4 pi epsilon sale de la integral por ser constantes, lambda también. Y dz, aquí he cometido un error. Tenía que sacar lambda y dz que permanecer ahí. Lo corregiremos inmediatamente. Entonces esto es así. Donde hay 1 tiene que ser lambda. ¿Ya? Y donde está lambda tiene que ser dz. Y ya está. Entonces vamos a la presentación. Donde se pone presentación directamente F5. Tenemos esto. Estábamos aquí, ¿no? Entonces tengo que aquí tengo lambda 4 pi epsilon sub 0 epsilon sub 0 integro desde menos L medios hasta L medios, o sea, desde aquí, que es L medios menos L medios hasta L medios, hasta arriba, y sobre dz. Ahora, esto integrar, recuerdo de que
Se puede usar diferentes métodos. Por ejemplo, podemos hacer un cambio de variable. Llamar z cuadrado más y cuadrado igual a u y derivamos. Sería entonces 2z es igual a dz, perdón. Sería 2z diferencial de z es igual a du. Entonces sustituir aquí y voy a tener entonces z raíz y podría ser un cambio de variable. ¿Ya? Entonces, pero directamente pondremos el resultado y está en función del logaritmo. Entonces, el potencial es igual a lambda 4 pi epsilon sub 0 por el logaritmo neperiano, por si acaso no es de z, más la raíz cuadrada de z cuadrado más y cuadrado, evaluado entre L y L medios. Aquí me faltó un L medios. Corregiremos nuevamente. Aquí. Y ya está. No, ahora al revés. Y ya está. Entonces, estábamos aquí. Evaluando. Voy a tener que el potencial va a ser lambda 4 pi epsilon sub 0 logaritmo de L medios menos L medios dividido entre 4 más y cuadrado menos L medios por L cuadrado, digo, L cuadrado sobre 4 sobre y. Ahora, la pregunta es, si este mi y o la distancia del punto que estoy calculando, o sea, esta y es grande, digamos que sea bien grande, tiende a infinito, entonces el potencial ¿cuánto será? Entonces haremos el ejercicio mental. Entonces, si y es grande, si y elevado al cuadrado es un número grande, entonces L medios sobre cuarto directamente es una insignificancia. Entonces directamente esto es y cuadrado, raíz sería y. ¿Ya? Entonces sería logaritmo de un medio menos y. Pero y es grande. Entonces si les resto L medios no pasa nada. Sigue siendo y. Y arriba pasa lo mismo. Entonces voy a tener logaritmo de un número grande, L cuadrado sobre 4. Entonces va a tener este número, si le sumo, igualmente va a ser grande, entonces me va a quedar y, pero es y cuadrado, perdón, y su raíz me va a quedar y. Entonces aquí le estoy sumando, me va a quedar y. Entonces y sobre y me va a dar 1. ¿Y logaritmo de 1 cuánto es? Es 0. Y si no me creen, vamos a ir a un programa que se llama Mathematical y lo vamos a ver. Es más, les voy a presentar a una versión libre del Mathematical que se llama Wolfram Alpha. ¿Ya? Entonces, recuerden, Wolfram Alpha. Wolfram es por si acaso el creador de matemática. Y básicamente es una página web donde, digamos, se los calcula cosas. Digamos. Ahora, yo quiero calcular el logaritmo de 1. ¿Cuánto es? Lo calcula 0. Entonces el potencial a lo lejos es 0. Y eso es lo que queríamos. Y parece obvio. Entonces, simplemente por demostrar. Entonces, para ver estas cosas también se usan integrales. Fíjense, por ejemplo, aquí tenía una integral que he escrito antes. Veamos cuánto es. Entonces me escribe la integral y me da el resultado, me da los gráficos, ya, algunos límites. Entonces, esta aplicación del Mathematical es poderosísima. Si alguna vez necesitan, por ejemplo, calcular una gráfica, la función plot es para graficar y se pone entre barras. Por ejemplo, que me grafique un cenito. No, una función parabólica. ¿Ya? Y que me grafique desde 0 hasta 10. X es mi variable. Entonces simplemente lo ponen igual.
y el mathematical se los grafica, ¿no? Y me sale la parábola. Obviamente, A, B, C son valores constantes. Fíjense, me está poniendo aquí valores. Entonces, si yo los cambio, puedo, puedo alterar la forma de la parábola. Bueno, entonces ya saben, una herramienta más para la materia. Wolfram Alpha. Ok, vamos entonces nuevamente a la presentación. Entonces, logaritmo de... ¿Dónde nos habíamos quedado? Aquí. Entonces, el logaritmo de 1 es 0. Entonces, el potencial es 0, a lo lejos. Ahora, haremos un anillo de carga. Entonces, me piden hallar el potencial en este punto. Olvídense de este DFZ. Ese es el remanente de otro gráfico. Entonces, básicamente tengo la altura, el radio digo, la hipotenusa que va desde el punto que estoy investigando hasta el, el perímetro de la circunferencia. Tengo el radio de la circunferencia y tengo este ángulo de diferencial de tita o phi que es aquí, ¿no? Estoy investigando este pedazo, este delta Q, esta distribución de carga. Ya, esto ya lo habíamos hecho en el anterior ejemplo, pero simplemente vamos a cambiar. Entonces, tengo la ecuación, diferencial del potencial va a ser 1,4 pi epsilon sub 0, diferencial de carga sobre R. Sustituyo. Ahora, recuerden ustedes de que tengo una línea, ¿ya? Entonces, pero la distribución es circular, entonces voy a tener que R por el diferencial de ángulo tiene que dar esta línea de Q. Pero puedo usar el diferente que se llama lambda, que es la densidad lineal de carga, que va a ser delta Q, o el diferencial de Q, por este pedazo, que lo tengo que expresar en función de dq, de diferencial del ángulo, por R, y es esto, ¿no? Lambda va a ser R por diferencial de tita. Aquí, perdón, este tita corresponde a este tita, ¿ya? Entonces todo esto corresponde a dq, que está en función de lambda, que es la diferencia, digo, la distribución lineal de carga. R, ya sabemos qué cuánto es R cuadrado más Z cuadrado, la hipotenusa. Ok, y integro, básicamente. Noten ustedes que estoy integrando respecto del ángulo, que va a ir de 0 a 2pi. Entonces, todo lo que no tenga ángulo se sale de la integral, fuera de la integral. Entonces voy a tener 1,4 pi epsilon sub 0, lambda R, la raíz de R cuadrado más Z, y integro de 0 a 2pi. En otras palabras, estoy yendo de una vuelta. Entonces eso va a ser 2pi directamente. Entonces el potencial va a ser 1,4 pi epsilon sub 0, lambda R, el radio, R cuadrado más Z por 2pi. ¿Ya? Y para el disco de carga, entonces tengo un anillo, no es un anillo, es una circunferencia. Lo bueno de este ejemplo es de que si yo lo hago tan grande, directamente puedo, puedo generalizar el resultado. Me piden hallar el potencial en el punto P. Entonces voy a tener X, la distancia de el centro de la circunferencia hasta mi punto P. Y voy a tener también esta distancia R, no lo he puesto porque va a variar. Entonces lo que estoy haciendo es hacer crecer este anillo, este diferencial de R, ¿ya? Entonces aquí tengo que usar una diferencial, digo, una distribución superficial de carga. Entonces voy a tener que este anillo que está dibujado con marrón o pintado con marrón va a ser mi superficie, ¿ya? Entonces voy a tener el perímetro por este dr. Esa va a ser mi superficie. La ecuación del perímetro es conocida, es 2pi radio, ¿ya? Por dr. Entonces lo que voy a tener es esto. Perdón, X, y esto estoy llamando X y aquí debería llamar de R. Entonces voy a tener, está bien,
Sustituyen esta x por z. Entonces voy a tener dB es 1,4 pi epsilon sub 0, la diferencial de carga y esta distancia. R cuadrado, que es el radio, por esta, recuerden, esta x es z, ¿ya? Más z cuadrado por dq. Ahora, como les decía, dq va a ser 2 pi radio, que es el perímetro, por dr, que es ese pedacito que le estoy dando de grosor a este anillo, por sigma, que es la distribución superficial de carga. Y ya está. Entonces empiezo a operar. 2pi, pi y pi se me va a ir. 4 y 2 se va a simplificar a 2. Epsilon persiste. Sigma sale de la integral y me va a quedar r de r y r. Entonces tengo todo esto. Y voy a integrar de 0 a r. Entonces, desde aquí hasta el límite de mi circunferencia o mi superficie. Ahora, integrar esto no es demasiado complicado. Fíjense cómo podemos hacerlo. Puede ser un cambio de variable. Entonces, llamaremos r cuadrado más z cuadrado u. Entonces, cuando derivo, va a ser 2r de r igual a du. Entonces, aquí tengo dr. Entonces, el 2 va a bajar. Entonces, al integrar, me va a quedar entonces que va a ser 1 sobre r raíz cuadrada. Entonces va a ser u, ¿no? Menos z. ¿Por qué el valor absoluto de z? ¿Ya? Porque estoy calculando esta distancia. Puede ser la otra también, del otro lado. ¿Ya? Estoy asegurándome de que z sea positivo. ¿Ya? Con esto. Fíjense, si fuera negativo, menos con menos me va a dar más. Entonces esto ya no sería válido. Entonces sería el resultado. Y nuevamente, haremos que z o x sea grande. Entonces sería z al cuadrado, me va a dar un número grande, más r, por más grande que sea la circunferencia, es menor a z. Entonces esto es directamente z. Entonces va a ser z, lo de dentro es z directamente, raíz de z al cuadrado me va a dar z. Ahora aquí tengo z menos z es 0. 0 por cualquier número es 0. Entonces el potencial a lo lejos es 0. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer otro cálculo adicional. Esta operación es equivalente a la anterior que habíamos hecho más antes. Un poco más. Aquí. No, aquí. Recuerden que les dije que la variación del potencial está ligada con el campo eléctrico, ¿no? Esta ecuación también está ligada, que es su equivalente, digamos, pero de forma diferencial, que es el gradiente del potencial menos el gradiente del potencial me va a dar el campo eléctrico. En realidad es un poco más elaborado. En realidad es la fuerza es igual a menos el gradiente del potencial, ¿ya? En general, pero como estamos en campo eléctrico, recuerden ustedes que tengo una relación de cargas, entonces la fuerza es Q por E, entonces me va a dar igual, menos el gradiente de B. Ahora, recuerden ustedes que les dije, el potencial es un escalar, pero el campo eléctrico es un vector. Entonces, lo que hace que el campo eléctrico, el potencial se vuelva vector, es esta operación. Y esta operación ya la habíamos visto en vectorial, es esta. Entonces va a ser menos I, el versor de posición, la derivada parcial respecto de x, la derivada parcial respecto de y la derivada parcial respecto de z. Eso es lo que tenemos. Entonces, haremos un ejemplito. Cálculo campo, ejemplo. Un aro metálico de 60 centímetros de diámetro está conectado con un timbre.
y recibe una carga de un pico joules. Un pico, por si acaso, un pico columbio en realidad es un 10 a la menos 12 coulombs, o sea, una carga bien corta. Determina el potencial 1 y de la intensidad del campo eléctrico que debe ser en el centro del aro y en un punto sobre el eje situado a 30 centímetros y me pregunta, ¿en qué punto del eje es la intensidad del campo máxima? Ya, entonces veremos esto. Tengo básicamente este problema. Ya tengo, no, el anillo, perdón. Este Z, tengo vi de 30 centímetros, me dan el radio y me dan cuánta carga existe en todo el anillo. Entonces, me piden hallar el potencial aquí, en el centro, o sea, cuando Z vale 0 y cuando Z vale 30 centímetros. Entonces, lo vamos a hacer así. Aquí estamos. El potencial entonces es 1,4 pi epsilon sub 0 de Q, pero esto es y cuadrado, z cuadrado. Estos valores los conozco, ¿ya? Entonces, opero. Como solamente estoy integrando de Q, ¿ya? La carga la conozco. Recuerden, ustedes me lo han dado. Entonces, esta carga, no tengo el diferencial de carga, perdón, no tengo necesidad de convertirlo en utilizar la distribución lineal de carga porque ya la tengo la carga total. Entonces directamente pongo la integral. Entonces la suma total va a ser la carga total que me han dado. Entonces no va a haber ese 2pi que teníamos. Entonces voy a tener que el potencial va a ser 1,4 pi epsilon sub 0 sobre y cuadrado más z cuadrado. No se olviden, z es la altura desde el centro del anillo hacia arriba. Y y básicamente es el radio, ¿ya? Si nos damos una distancia. Entonces, simplemente tengo que sustituir valores. Ahora, me he dado ese trabajito, lo he hecho un programa, digamos, un script automático en Mathematical para que lo resuelva. Me he dado el valor de E, que es 8.85 por 10 a la menos 12, ¿ya? El radio vale 30 centímetros, lo estoy poniendo 0.3 metros. Por conservar unidades, esto es importante, siempre conserven las unidades. La carga vale 1 por 10 a la menos 12 pico coulombs, o sea, ya no pico coulombs, sino coulombs. Y en el primer caso Z es igual a 0. Entonces me escribo la ecuación y hago que opere y me da que es 0.03. ¿Qué cosas? Es voltios. Y en el segundo caso, exactamente lo mismo, pero en este caso Z vale 0.3 y me sale que vale 0.02 voltios. ¿Ok? Entonces ya lo habremos resuelto. Primero, la primera parte del problema. Recuerden que dice, determine el potencial. Ahora vamos a determinar y la intensidad del campo en el centro del área y un punto sobre el eje situado a 3 centímetros. Ya hemos calculado entonces sus potenciales. Ahora calcularemos sus campos eléctricos y utilizamos la operación que les indiqué, que es el gradiente. Pero, vamos otra vez al gráfico. Perdón, me he pasado aquí. Entonces, el potencial aquí ya lo hemos calculado y aquí, ¿ya? Entonces, el campo eléctrico va a ser simplemente operando en esta altura, ¿ya? Perdón, en esta coordenada, en Z. ¿Ok? Entonces, como solamente opera en Z, estos no existen. Este ni este. No, perdón, este ni este no existe. Sería la derivada del potencial en X, no lo tengo, no me interesa, no me han pedido y tampoco tiene. Y la derivada del potencial en Y, lo mismo, pero sí tengo en Z. Entonces voy a tener operando lo siguiente, que el campo eléctrico va a ser menos la derivada del potencial en Z. Y yo tengo el potencial, lo he calculado hace un ratito. Entonces va a ser 1,4 pi, ya operando directamente, me sale este valor. ¿Ya? Y si lo calculo cuando Z es igual a 0, me da 0. Haremos la prueba. Z es igual a 0. ¿Ya?
Entonces esto es 0 y aquí tengo y raíz de 3 metros. Entonces significa de que es eh, el, el 1 medio se elimina y me va a quedar y al cubo. Ya, pero y no se olviden que es para mí el radio. Entonces va a ser el radio al cubo, que es 0.3. La carga lo tengo y z también lo tengo. ¿Cuánto es? 0. Entonces en realidad cuando multiplico cualquier número por 0 se vuelve 0. Entonces el potencial cuando digo el campo eléctrico en cuando z es igual a 0 es 0 y está bien. ¿Ya? Significa que en este punto aquí ya las líneas de campo todas se anulan unas respecto de la otra. O sea, la que genera este punto se va a anular con este otro punto. Y la que genera este punto se va a anular con su recíproco que está al frente. Sin embargo, cuando evalúo en el campo eléctrico, cuando vale 30 centímetros, ya tengo un valor. Entonces, la componente en Z es 0.035 newton sobre coulomb. ¿Ya? Ok. Quería avisarles de que el examen va a ser hasta el primer examen, obviamente, hasta este capítulo. Voy a hacer una clase más con más ejercicios y tendríamos que fijar una fecha. Ya, pero estoy pensando que sea a fin de este mes, de octubre, pero seguimos avanzando en materia. Ya, entonces, éxito sería. Gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video. O nos escuchamos.